Buenos días, estudiantes y padres de familia. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de sociales. Seguimos avanzando en este proceso. Quiero resaltar el compromiso y el respaldo que le han dado a la institución con cada uno de los procesos. Recuerden que ya iniciamos con el tercer periodo académico. Las luchas de los grupos étnicos. El aprendizaje en el día de hoy, o la clase de que se va a tratar, la idea es analizar cuáles han sido los reclamos más reiterativos de las distintas comunidades culturales de Colombia. Entonces, primero vamos a analizar la situación de las comunidades indígenas en Colombia. Encontramos que 1.392.623 colombianos se reconocen como indígenas, el 3,43% de la población colombiana. 772 resguardos indígenas legales hay en Colombia. 10 departamentos concentran el 80% de la población indígena en el país. ¿Cuáles son? La Guajira con un 19,98%, Cauca con un 17,85%, Nariño con 11,14%, Córdoba con un 10,85%, Sucre con un 5,96% y Tolima con un 4,02%. Encontramos que 29,6% de los menores de 5 años indígenas presentan desnutrición crónica. 45,8% de la población indígena está en condición de pobreza multidimensional según el DANE. Encontramos también que 32 millones de hectáreas ocupan las comunidades indígenas en el país, según la Agencia Nacional de Tierras. Y por último, el 77% de los hogares indígenas presentan inseguridad alimentaria y nutricional. Miramos que esta es la situación de las comunidades indígenas en Colombia. Por lo menos, ¿dónde se concentran más indígenas? En La Guajira. El panorama étnico del país, ¿cómo están los indígenas? Entonces encontramos que Colombia es un país de alta diversidad étnica y cultural. En Colombia hay una centena de idiomas o lenguas, de las cuales 80 son lenguas vivas y 20 ya están extintas. El 78% de la población indígena colombiana habita en zonas rurales. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios, al igual que el español en Colombia. Cada uno de estos pueblos se distinguen por su propia cultura e historia, organización social y política, estructura económica, productiva, hay una cosmovisión, espiritualidad y formas de relacionamiento con el medio ambiente. Existen 102 pueblos indígenas distintos, distribuidos por la mayor parte del territorio nacional. En Colombia no solamente hablamos de pueblos indígenas como una diversidad cultural, sino que también encontramos a los afrocolombianos, a los ron, a los raizales. Todo esto hacen parte de nuestra cultura colombiana. Por eso somos tan diversos culturalmente. Hay un riesgo actual de la desaparición de numerosos pueblos indígenas. Uno de estos riesgos es alerta sobre el riesgo de extinción física y cultural que afectan los numerosos pueblos indígenas del país. El conflicto armado y el desplazamiento forzado amenazan la existencia misma de numerosos pueblos indígenas colombianos. Sabemos y reconocemos que en Colombia hay un conflicto armado y que este conflicto ha amenazado a los grupos indígenas. Gran parte de estos grupos se encuentran en situación de desplazamiento forzado por la violencia armada en sus territorios. El artículo 7 de la Constitución Política de Colombia señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Sin embargo, vemos que el impacto que ha tenido el conflicto armado frente a estos grupos indígenas. Un informe de la UNIT dice que en el 2012 hubo 104 homicidios, los cuales fueron el resultado de asesinatos selectivos, víctimas de minas antipersonas o municiones sin explotar, combates entre grupos armados legales e ilegales y otras razones. Si es verdad que el gobierno protege y ampara a estos grupos, pero el conflicto interno refleja
la situación por la que pasan los grupos indígenas. A esta situación se suma el desplazamiento forzado, atribuido por los combates entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales, acciones violentas por parte de los grupos paramilitares, bombardeos, presencia y accidentes de minas antipersonal, restricciones a la libre movilidad, estigmatización e incursiones armadas. La guerrilla tiene contra las comunidades indígenas un plan de exterminio cultural, político y económico. Una de las situaciones que más denuncian y padecen las comunidades indígenas en el país es el reclutamiento de los menores de edad por los grupos armados ilegales. Además, uno de los asuntos que más preocupa, aparte del reclutamiento, es el incremento de las amenazas, especialmente contra los indígenas que tienen alguna posición de liderazgo. El año pasado hubo 32 intimidaciones individuales y colectivas, que dejan aproximadamente 49 víctimas. Esto es de acuerdo a un informe de la ONIT del 2012. El panorama de los grupos indígenas, las comunidades indígenas del país sigue siendo preocupante, y el departamento del Cauca concentra la situación más grave en cuanto a asesinatos a esta comunidad. Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre violencia en población indígena revela que de las 284 muertes de miembros de estas comunidades ocurridas entre enero y septiembre pasados, el 25,7% fueron en Cauca, donde se encuentra la comunidad Nasa. En el periodo evaluado fallecieron allí 73 personas, 61 eran hombres y 12 mujeres. Esto de acuerdo a un informe que hace el periódico El Tiempo el año pasado. Otro reclamo por parte de las comunidades indígenas o situación es el de la mujer. Primero, es una situación con múltiple discriminación por su condición femenina y por su condición de ser indígena. El segundo es el desplazamiento forzado. El tercero, la pobreza y la marginalización estructural. Y la cuarta tenemos la violación, el acoso sexual, la prostitución forzada, la esclavitud sexual y el enamoramiento como táctica bélica. Utilizan todas estas situaciones como arma de guerra por parte de los grupos armados ilegales y también por la fuerza pública. En estos días escuchamos la noticia cómo violaron a una niña indígena. Entonces no podemos decir que solamente han sido los grupos al margen de la ley, sino que también hablamos de la fuerza pública y que es muy, pero muy preocupante. Otro aspecto es el cumplimiento precario de las órdenes de protección por parte de la Corte Constitucional. En este caso hablamos del Estado, del gobierno. Son pocas eficientes. No hay garantías para la protección de los derechos humanos de estas comunidades y hay una ausencia del Estado. La situación territorial es otro aspecto que es muy importante porque el conflicto armado ha tomado mucha fuerza en el tema territorial y sabemos que el territorio es una parte importante de estas comunidades indígenas, es sagrado. Y otro está el Estado colombiano, que lo utiliza para una parte económica, para el fortalecimiento económico del país. Entonces los territorios indígenas legalmente reconocidos abarcan casi una tercera parte del territorio colombiano. El territorio ha sido uno de los factores que ha llevado a los pueblos indígenas colombianos a ser victimizados desproporcionadamente, ya sea por el conflicto armado. Uno de los factores de riesgo de su existencia física y cultural es el de los planes y proyectos de infraestructura y de explotación económica. En ocasiones hemos visto que cierto territorio el gobierno nacional encontró oro y comienzan la explotación del oro por encima quizás de las decisiones de estas comunidades y va en contradicción a lo que se dice en la Constitución de proteger a estas comunidades indígenas. Pero cuando está por encima, cuando la parte económica tiene mucho poder, dejan a un lado esta situación. Por último, tenemos la situación económica de las comunidades indígenas. Encontramos que el 63% de la población indígena vive bajo la línea de pobreza, mientras que el 47,6% bajo la línea de pobreza extrema.
Es decir, que las condiciones de las comunidades indígenas o grupos indígenas es precaria y que tiene muchos reclamos frente al gobierno nacional, ¿sí?, acerca de sus situaciones. Además, una de las secuelas más graves de pobreza es la altísima incidencia en la desnutrición infantil entre las comunidades indígenas, la cual ya ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales recientes. Jóvenes, espero que haya sido de su agrado esta clase y espero que tengan un excelente día. Chao.